Historia sin Villiquen. La educación pública fue uno de los principales logros del liberalismo de mediados del siglo XIX para garantizar la expansión de la cultura occidental en todo el territorio nacional. Era una época en la que los grandes cambios quedaban en manos de varones, pero Juana Manso se rebeló a su tiempo, participando activamente en la lucha por una educación popular, gratuita, laica, metódica y mixta, abierta a todas las clases sociales. Impulsó la creación de jardines de infantes y la formación de comisiones para atender a la infancia más humilde, antecedente de las cooperadoras escolares. Fue la primera mujer nombrada miembro de la Comisión Nacional de Escuela. Pese a que Domingo Faustino Sarmiento la nombró directora de la primera escuela pública y mixta del país, la sociedad de la época no le perdonaba que se atreviera a pelear por la causa que creía justa, la educación y la independencia de las mujeres, para separarlas del ámbito doméstico, ese espacio al que estaban destinadas. Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta. Estamos en el mes de los estudiantes, estamos con Sarmiento, estamos con Juana Manso, estamos con la Escuela 1, estamos con un montón de cosas y dije, de cortinita vamos a poner a músicos nuestros, ¿no? Acá lo vemos que tiene la posibilidad de seguirnos por canal2.com.ar o canal 2 de Super, al maestro Rodríguez, al pibe Nievas, al pibe, porque es un pibe, a Rubén Nievas, hijo del famoso Gregorio Nievas, el director de la orquesta municipal, de la banda municipal de nuestra querida ciudad de Ushuaia, para ir matizando de fondo y adentrándonos en el mes de la educación, mes de septiembre, donde Sarmiento, el cuestionado, y una poesía que me llegó complicada, no menos certera, polémica. Después lo vamos a ver qué hacemos. Como bien habíamos tratado en el programa anterior, hablar de Sarmiento es hablar del siglo XIX, del proyecto del país, del modelo liberal oligárquico en la educación, que tiene que ver con la mirada que tenía el mundo en el siglo XIX, donde justamente el modelo europeo o el modelo norteamericano eran aquellos nortes donde construir el proyecto político educativo de nuestra nación, hacia dónde íbamos. Entonces, uno cuando hace estos análisis, es imposible dejar de valorar aquello que sí aporta al proyecto de construcción de país, que tiene que ver con la gratuidad, la obligatoriedad, la laicidad, el rol del Estado en la formación de las y los ciudadanos, con la falta de aceptación de la diversidad y de ese borramiento, esa aniquilación del otro cultural que eran los pueblos originarios. Ahí yo te mandé algunas cuestiones que tenían que ver con las frases de Sarmiento con respecto a... No era muy claro Sarmiento. A la aceptación de lo indígena, porque él lo entendía que era la barbarie, lo asocia al manejo político que, por ejemplo, Facundo Quiroga o Juan Manuel de Rosas tenían sobre la población de la clase popular. Entonces, uno no puede quedarse solamente con el desarrollo del proyecto político educativo, sino que tiene que ver que eso que yo hablaba la semana pasada, ¿no? Esas capas que se van cimentando dan un modelo de pensamiento donde el otro cultural no tiene un lugar. Mire, cuando llega a la Cámara de Diputados, es triste, pero no menos cierto. No es opinión, es un dato, está asentado. Llego feliz a esta Cámara, decías Domingo Valentín Sarmiento, a esta Cámara de Diputados donde no hay gauchos, ni negros ni pobres, somos la gente decente, es decir, patriotas. Exactamente, ahí se va modelando un imaginario sociocultural de lo que era ser argentino, y lo tuvimos hace poco en varias expresiones, cuando se niega la marronidad de nuestra Argentina, ¿sí? El lugar que la sociedad le da el reconocimiento de los pueblos originarios. Entonces vos saltás de un San Martín, de un Belgrano, que hablaba de las naciones hermanas que ocupaban el territorio de lo que era en ese momento el Imperio Español, que había que derribar,
a la negación de la diversidad étnica de un país como el nuestro. Entonces, Recordemos que San Martín pide permiso en los parlamentos para los cruces por la cordillera a las comunidades originarias, a las naciones, como él y Belgrano lo llaman, a los huarpes, a los pehuenches. ¿Sí? No, recordemos que San Martín no era un abogado, era un hombre de carrera militar. Y eso también, pero bueno, a veces... El éxodo jujeño, donde justamente estamos Belgrano. hablando de Belgrano pidiéndole a las comunidades originarias que abandonen y que- sus ayllus, que abandonen sus comunidades para arrasar la tierra. Y estamos hablando de comunidades milenarias, y ahí Belgrano les pide permiso, les piden que confíen en él, les piden que acompañen. ¿Sí? Pero bueno, las ideas educativas de Sarmiento corresponden a un modelo de país. Lo que no puede ser es que se perpetúen en este siglo XXI, ¿no? Un modelo educativo que miraba hacia afuera, donde hoy mucho hay para hablar con respecto al mirar hacia afuera de los modelos educativos que se proponen, en particular cierto candidato, que para mí, y esto es mi posicionamiento, no tiene por qué ser compartido por las y los oyentes, no tiene que ser compartido por nadie, ¿no? Me parece que seguir nutriéndose de estructuras y sostenimientos extranjeros no es el camino, sino que el camino es ver qué de lo que tenemos no sirve, que hay que reformular, que hay que reestructurar y volver a un pacto educativo que esté cimentado en la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, justamente me pareció interesante traer a Juana Manso, porque Juana Manso, como colega de Sarmiento, tiene una cuestión de género muy, muy fuerte. Y voy a empezar por el final del documento que había preparado, pero es muy interesante como Sarmiento habla de Juana Manso, ¿no? Aquello que acabamos de escuchar en este clip del canal Encuentro, del programa justamente Maestros de la Educación, donde hablan en este capítulo sobre Juana Manso. No, perdón, no es de Canal Encuentro, es del Instituto Nacional de Formación Docente, me equivoqué yo, mil disculpas. Pero lo difunde el Canal Encuentro. Lo difunden, Encuentro. Dice, La Manso, a quien apenas conocí, fue el único hombre en 3 o 4 millones de habitantes en Chile y Argentina que comprendiese mi obra de educación y que, inspirándose en mi pensamiento, pusiese el hombro al edificio que veía desplomarse. ¿Era una mujer? ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? En una época justamente donde en lugar de la mujer van a ser las tareas de cuidado, el hogar y la maternidad, aparecen figuras como esta mujer, que no es la única, pero que es tal vez la que mayor posibilidades tuvo en su tiempo de impulsar la educación pública a través de ciertas acciones concretas. Primero era la divulgación, tanto en Montevideo como en Río de Janeiro y como en Argentina. Juana Manso va a publicar periódicos, porque no eran diarios sale todos los días, ¿no? Periódicos que van a divulgar ideas que eran explosivas, renovadoras de las mujeres, que no la dejan solo reservada al hogareño. No es que le quitan el rol hogareño, doméstico, femenino, sino que hablan de que no por estar en ese lugar tiene que dejar de estar educada. Por otro lado, metódica. ¿Por qué metódica? Porque Juana Manso va a escribir libros para aprender a ser docente y libros de enseñanza, los métodos, ¿sí? Antiguamente todo el mundo aprendía de la misma forma, y si entraba en el método bien, y si no, no. El siglo XX, y sobre todo gracias a los avances de Emilia Ferreiro, de la antropología y de la los estudios etnoculturales, entendemos que las personas aprendemos de diferentes modos y hay diferentes métodos de enseñanza. Juana Manso estructura las posibilidades de aprender y gradúa los métodos de aprendizaje, teniendo presente las capacidades que cada edad de la infancia
y de lo que nosotros llamaríamos hoy la primera adolescencia, esos chicos de 13, 14 años, iban a poder aprender teniendo presente que como la escuela, ella muere en 1875, no llega a ver la ley de educación de 1884, pero los niños, las niñas extendían esa infancia hasta los 14 años, ¿sí? Luego, y eso tiene que ver un poco con los cambios biológicos, con respecto a las chicas, la aparición de la primera menarca, sacaban a las niñas de esa infancia y ya las pasaban a la edad de ser señoritas casaderas, ¿no? Entonces ella será uno de los pilares fundamentales para este sistema educativo argentino que se está terminando de consolidar. Ella también estuvo en Estados Unidos, perdón, allí tuvo la posibilidad de ver la forma en que la educación común, fuera de la órbita de las religiones protestantes, perdón, Está complicada. se estructuraba, y en particular la cuestión que hace a la lectura. Por eso el periódico, tanto desde los periódicos feministas que se van a armar hasta principios de año del siglo XX, todo lo que tiene que ver con el periódico eran los medios en que la gente se formaba, ¿sí? Gracias. Perdón, me trajeron agua. Ahí está. Yo mientras tomo un poquito de agua, tranquilo, mientras le digo a la audiencia que, como siempre, estamos haciendo déjà vu de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 10. Tenemos hoy una grata visita. No es menor, uno muy barbado, el gran, que ayer cumplió Día del Programador. Le mando un saludo a Gaby Feoki. ¿Cómo dice que le va? Otro que tiene historia, los Villiquen que le habrán gastado tu madre. Genios. Genio, bueno, otra cosa, ¿no? Estamos hablando del primogénito. El señor Gabriel. El muchacho, el otro también anda por ahí. Ah, sí, también lo vi, pero es más habitual verlo por estos lares acá. Bueno, entonces, Juana Manso en particular es relevante para la formación de las mujeres, porque las ideas que ella va a permitir que circulen con sus producciones, con su dedicación, tienen un destinatario. Ella era madre de 2 niñas. Ella es Juana Manso de Noroña, ¿sí? Y me llamó mucho la atención en una de las publicaciones que leí. Dice, ella escribe con su verdadero nombre, porque mientras estuvo en algunos lugares, escribía con seudónimos masculinos. Y finalmente, cuando logra en Buenos Aires escribir su periódico y ser ella reconocida como la editora, la fuente decía, ¿no? Ella escribe con su verdadero nombre, Juana Manso de Noroña, ¿no? Recalcando ese lugar siempre de ser la esposa de cuando ella logra que se la reconozca, ¿sí? En su época, sí o sí, las mujeres necesitaban como ese permiso del marido para llevar adelante la tarea, cosa que para ella fue bastante difícil porque ella termina haciéndose cargo del hogar. Se separó, Sí, un abandono. su marido era músico, claro, y se queda en Estados Unidos, después van por Brasil hasta que finalmente él era portugués, hasta que finalmente ella recala en Buenos Aires y es asistida por su familia económicamente. Entonces, lo importante de Juana, que murió muy joven, murió a los 55 años, es que ella impulsa el periódico, los libros para los métodos de enseñanza y de aprendizaje de la época, abre bibliotecas populares, la primera de la ciudad bonaerense de Chivilcoy, las cooperadoras escolares. Eso es de avanzada. Las cooperadoras escolares hoy, debido a toda la demanda que tiene la vida cotidiana, están prácticamente desmanteladas y es un espacio donde la participación de la familia ha quedado relegado. Me parece que otra de las cuestiones que tenemos que revisar es el lugar de las familias en la participación en la educación, ¿sí? No solamente aportando el dinero para la cooperadora. Yo siempre lo comento, mis papás trabajaban los dos, ellos no eran miembros de la cooperadora, pero cada vez que la cooperadora tenía alguna iniciativa, siempre de algún modo estaban ahí presentes. Feria de platos. Eso No organizaba, pero quédate tranquilo, yo hago la tarta o veo lo que consigo. Claro.
O por ejemplo, la juntada de los té bingo, que antes era muy habitual. Se ha perdido. La iniciativa de las cooperadoras, me hago cargo, porque algunas cosas conozco y otras desconozco, pero se ha perdido en gran medida esa iniciativa que tenían las cooperadoras. En particular, porque lo que se perdió, producto de lo que veníamos viviendo, es el mutualismo. Esa es la cuestión. La cuestión de que nada funciona si todos no nos comprometemos a que eso funcione. Entonces vos, sin mutualismo y sin cooperativismo, no podés sacar adelante a una comunidad. Y particularmente con todo lo que tiene que ver con la educación, donde hay un tercero en constante, digamos, hay juego, que es el educando, el chico que está aprendiendo, una chica. Claro, los sujetos que aprenden, ¿sí? Nuestras estudiantes, no solamente necesitan que su familia esté para firmar el cuaderno de comunicaciones o el boletín, ¿sí? Entonces, la sociedad les demanda tanto a las familias, ¿sí? Porque hay un montón de demandas también para las familias, que muchas veces la escuela es un espacio donde las familias no pueden participar. Vos, si tenés un acto de tus hijos en secundario, por ejemplo, a las 10 de la mañana, y cada mes tenés un acto, no sé si en tu trabajo te van a habilitar a que siempre puedas salir para el acto, ¿sí? Las reuniones, si se hacen dentro de la jornada de la docencia, y estamos volviendo a hablar de tenés que pedir permiso de salida. Entonces hay algo de lo comunitario que hemos ido relegando y que también desde lo laboral está demandado a que quien trabaja tiene que cumplir un horario y no puede salir siempre. Esa mirada también, que es muy criticada porque las personas piden permiso para ir a los actos escolares o piden permiso para ocuparse de las cuestiones de escolaridad de sus hijos e hijas, en los países nórdicos es parte de las obligaciones. Y si vos no vas, ¿sí?, a las reuniones, no participás, o tus hijos e hijas no tienen los resultados que la escuela le demanda, se te cita, hay una mediación judicial, hay un poder de policía que te impulsa que vos te tengas que presentar, hacer cargo. Hay legislación laboral en países europeos donde se estructura la entrada y salida del padre y la madre, o si son familias de hogares de matrimonios igualitarios, vos, una de las dos personas tiene que tener siempre disponibilidad para la entrada y otra para la salida de tus hijos. No es que uno a la entrada o a la salida. El trabajo en conjunto. Entonces, estas cuestiones están debatidas porque justamente las cooperadoras que promovió Juana Manso vienen de la mano de una pedagogía que ya miraba a los niños y a las niñas como sujetos de derechos. Una de las cosas que logra Juana Manso es que en la provincia de Buenos Aires, al menos, se quiten los castigos, ¿sí?, corporales, estamos hablando de 1860, ¿sí?, que se quiten los castigos corporales a los niños y niñas de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Mire, era justo con ese puntito para hacer una pausita cortita, así toma agua, descansa la garganta. Le voy a ir a una fiesta como septiembre, en mes de la educación, estudiantes. Bueno, Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se sigue haciendo, tiene más de 70 y pico de años esta fiesta, es todo un emblema y particularmente tiene un himno que hace unos años un cantautor, Nino Fuentes y Los Manes, entonaron, y bueno, quedó como una especie de himnos o canción de apertura de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Ven a Jujuy, Nino Fuentes y Los Manes, para arrancar en este primer temita, en la pausa de Déjà Vu de Historia sin Villiquen, mes de los estudiantes. Profe, ahí se lo regalo. Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta. Historia sin Villiquen, los viernes, minutos después de las 9, en Déjà Vu.